interesante, Ana. La verdad que es fascinante escucharte. Y es que tenemos el tiempo limitado en los capítulos, pero yo te preguntaría un montón de cosas y es que no me aguanto. Te quiero hacer una pregunta y es, o sea, digamos, igual de positivo que es venderte, ¿no? A nivel redes sociales, a nivel, bueno, pues otras herramientas de comunicación que se tengan y tal. Digamos que igual de arriesgado es exponerte tanto, ¿no?, al mundo al final. Y esto yo creo que es el miedo. De hecho, esta anécdota que contabas, bueno, de la persona que le daba un poco de vergüenza mostrarse y tal, creo que al final esto es un límite que encuentra mucha gente y es, pero ¿y si encuentro haters? ¿Y si, oye, pues al final recibo quejas de mi producto, de mi servicio? Y claro, al final estás expuesto igualmente, ¿no? Y ¿qué nos dirías un poco ante esta creencia de este miedo, ¿no?, de exponerse públicamente para lo bueno y para lo malo? Ya, pues yo aquí es que la verdad es que aunque parezca que soy joven y demás, me he enfrentado muchas veces al hate. De hecho, la primera vez tenía 19 años, hice una encuesta a través de LinkedIn de quién tenía mascota. La gente al final pues era como que o sea, típico comentario de LinkedIn no es Facebook y demás. Yo tenía un proyecto por detrás, lo que pasa que no lo comunicaba, que era relacionado con el sector de las mascotas. Y claro, a mí me interesaba saber quién en LinkedIn, que al final es un entorno profesional y son leads más cualificados, o sea, gente mucho más profesional, que puede saber nombre y apellidos, empresas en las que trabajan, pues quién tenía mascota y además filtraba por qué tipo de mascota. Y me acuerdo que al final pues todo este sector de lo que es el el Tranquila. movimiento del sector de las mascotas pues es gente mucho más cercana, ¿no?, más proactiva a la hora de responder. Bueno, se hizo súper viral la encuesta, me contestaban hasta con fotos de las mascotas de se llama fulanito, se llama no sé qué. Y claro, pues yo lo que ahí me dio por reflexionar es como el hate te va a venir seas como seas. O sea, es imposible caerle bien a todo el mundo, lamentablemente. Esto es como una empresa, tu buyer persona no es todo el mundo y hay que saberlo y saber enfrentarse. Ahí, por ejemplo, yo lo que me ha costado mucho entender es que no tienes por qué responder a todo el mundo. Hay críticas constructivas que yo las cojo, las hago mías, me las apunto y digo, oye, pues muchísimas gracias por decirme esto porque no lo tenía en cuenta hasta ahora y, oye, lo cojo con todo el cariño del mundo. Al final, si te lo hacen llegar con respeto, pues todo cuenta. Y pues hay críticas que no son tan constructivas, por supuesto, que la verdad es que bloqueo poco, sinceramente, pero simplemente no respondo. Digo, si no eres capaz de hacérmelo llegar de una manera más constructiva, pues es que no vamos a coincidir ni a nivel persona. Qué interesante, la verdad, y yo creo que qué útil, ¿no?, para las personas que nos están escuchando, y que de alguna manera tengamos, me incluyo también, tengamos este miedo a las redes sociales, ¿no?, o al final a vender al mundo tu marca, tu proyecto al final, ¿no? Así que, Ana, muchas gracias, porque la verdad que yo creo que este es el diamante, ¿no?, de la entrevista, realmente. Y yo ahora te hago una preguntilla más y es para que nos sigas dando algunos consejitos, y es que nos digas cuál ha sido el aprendizaje más valioso que has tenido en tu experiencia laboral a día de hoy. Pues el aprendizaje más valioso, igual me lo llevo muy al terreno personal, pero es un poco lo que decía al principio de lánzate, da igual, o sea, van a venir seguramente muchos baches por el camino, pero ahí tienes que estar tú creyendo en tu propio propósito, en lo que de verdad valoras de tanto las personas como de los proyectos y ser fiel a ese compromiso que vas a establecer con personas y proyectos, ¿no?, que muchas veces no es tan fácil. Y bueno, también a nivel personal el creer un poco más en nosotros mismos, ¿no? Ayer estaba justo con un chico que me decía, ostras, es que eres buena haciendo networking, y yo como, díselo a mí, yo de 19 años, digo que eras la persona más tímida del mundo, prácticamente estaba como digo yo en mi ciénaga, ¿no?, en mi guarida, en mi habitación, me costaba mucho salir y mostrarme por ese miedo a exponerme también y a pues que la gente me criticase o me etiquetara, porque al final pues era muy joven y cuando tienes mucha trayectoria por delante es como, ostras, si me etiquetan como tal, como X, Y y Z, pues esta etiqueta ya te dura toda la vida, ¿no? Y esto también pues
eran creencias limitantes que me venían por otras personas y dije, ostras, pero es que realmente si me etiquetan como esto, ¿realmente es tan malo? Digo, o sea, quiero decirte que al final son etiquetas que no es como, ostras, pues eres una vendehumo o algo así, que al final yo no he estado vendiendo nada. Pero sí, o sea, diría que esas dos, lanzarse y creer más en nosotros mismos, que tenemos mucho potencial normalmente y no nos escuchamos tanto como deberíamos. Juana, de verdad que coincido con Sara en que escucharte es que nos podríamos estirar aquí todo el día. Jope, muchas gracias, me vais a sonrojar, por Dios. Bueno, me gustaría hacerte una pregunta para salir un poquito, porque lo estamos enfocando mucho a qué consejos le daría a los demás. Vamos a ponernos en el caso de qué le podríamos o qué se está perdiendo aquel emprendedor o aquella startup, ¿vale? Que tenga un proyecto que no está dentro del mundo digital, que no está ni en redes sociales ni está utilizando, digamos, estas vías que son poderosas para darte a conocer, sobre todo a día de hoy. ¿Qué es lo que se está perdiendo? ¿Qué podríamos, o sea, qué incluso podríamos llegar a decirles, aunque ya hemos ido viendo consejos, qué es lo que se están perdiendo realmente de beneficios? Pues es que, en resumidas cuentas, están perdiendo un altavoz muy grande, porque al final todas las empresas lo que quieren es esa visibilidad, ¿no? O sea, si pensamos en un embudo de ventas, por así decirlo, la parte que tienes que llenar es la de arriba, por la que te llegue mucha gente. Y esa parte la llenas con visibilidad y alcance, y pues conectando con las personas, moviendo un poco esas emociones, ¿no? Que si nos vamos a la palabra emociones, como mitad emoción, mitad acción, ¿no? Es ese conjunto de que toda emoción genera una acción en las personas, pues diría que es que se está perdiendo la oportunidad de conectar con muchísimas personas que pueden llegar a comprar su producto simplemente por lo que le mueve a esa persona. A nivel marca personal, pero es que ya lo vemos como lo hace Coca-Cola, como lo hacen un montón de marcas que bueno, al final tienen mucha experiencia en el sector y ya tienen un lugar muy encontrado, pero es que a nivel marca personal es lo mismo. Y ahora, y yo creo que esta es un poquito ya más difícil. Voy a ver. Y es en qué te gustaría seguir desarrollándote en el futuro. ¿Tendría que ver con esta temática de tu proyecto actual? ¿Cambiarías radicalmente? ¿Qué idea tienes? ¿Cómo te ves? Pues y es que es una pregunta que me cuesta muchísimo responder porque, o sea, yo soy casi como una empresa, me suelo tratar como una empresa. Tengo una idea y luego voy pivotándola en base a lo que me llega, ¿no? O sea, nunca me imaginé, o si me preguntas en enero de este año, nunca me imaginé dando clase, pero de repente se me presentó la oportunidad y dije, pues igual es bonito inspirar a otras personas que son de edades parecidas y demás, ¿no? Pero sí que me gustaría enfocarme más a temas de inteligencia artificial y a la vez de personas. O sea, ya estoy un poco enfocada en ese sentido. De hecho, ayer di una masterclass de esto, pero me parece que a su vez la marca personal va a encontrar un reto muy importante, que es que la inteligencia artificial es muy bonita y te permite tener esa constancia que quizás no tendrías de otro modo, ¿no? Te permite muchas cosas buenas, pero por otro lado es como, vale, ahora mismo todo el mundo va a empezar a usar la inteligencia artificial, ¿quién va a ser humano? ¿Quién va a conectar con la gente? Entonces, para mí, hacer un poco de foco en esa parte de liderazgo también un poco más humanista, de tener en cuenta a las personas y sus emociones, creo que va a ser un poco el futuro, ¿no? Porque hasta la fecha, espero que tarde un poquito, la inteligencia artificial pues es como más seria, salvo que tú la entrenes para que no lo sea, para que comprenda esas emociones. Totalmente. Ana, vamos a ir cerrando con una pregunta que creo que además tiene ya una connotación, sobre todo porque en tu caso estás muy dentro de lo que es la generación Z, ¿no? Es decir, las nuevas generaciones, cómo nos estamos adaptando a todos los medios que tenemos para comunicar, para darnos a conocer, para trabajar nuestra marca. Y es, ¿qué crees que es diferente en la visión de la generación Z respecto a otras, como por ejemplo podría ser la millennial o incluso anteriores? ¿Qué os hace diferentes? Pues yo creo que no nos diferencian tantas cosas. Quizás no es la respuesta que esperabais, pero al final también lo decía un poco al principio del podcast, que yo he tenido la gran suerte de ser una vieja joven. Siempre estaba en el pueblo en Asturias y mi mejor amiga tenía 80 años, o sea, así lo digo, tal cual era así. Y bueno, pues al final mis dos hermanos son prácticamente de otra generación, mis padres son de dos distintas, mis abuelos de otra, mis primos de otra. Estoy súper bien rodeada y al final de lo que te das cuenta es como que siempre esas etiquetas, ¿no? De generación Z, millennials, boomer, y muchas veces depende
de simplemente lo que has visto en casa. O sea, yo, por ejemplo, sí que he visto a mis padres matarse literalmente por el trabajo, estar muchas horas, no verles en casa, y pues yo entonces valoro un poco esa libertad, ¿no? De poder elegir en qué momento puedo estar con ellos, compartir mi vida con, aunque sea mi perrete, ¿no? De poder darle un paseo a esas horas. Pero es que también me encuentro que hay muchos millennials en este camino también, y hay muchos boomers. O sea, mi padre, por ejemplo, me lo decía, dice, yo emprendí porque quería pasar más tiempo contigo, cuando aún ni eras proyecto, como me suele contar, ¿no? Pero no sé, o sea, creo que nos unen más cosas de las que nos diferencian, sinceramente. Y creo que no he respondido, pero a la vez he respondido. No, creo que sí. Sí ha valido como respuesta, sí, que incluso etiquetamos muchísimo y realmente a lo mejor es simplemente el cómo vayamos evolucionando y cómo nos vamos adaptando a simplemente cómo somos. O sea, que totalmente me vale. Creo que es más de personalidades que de generaciones. Eso es, lo iba a decir ahora mismo, totalmente de acuerdo con que creo que depende mucho más de las personas que de la franja de edad en la que estés, ¿verdad?